Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de comunicación de primer grado, siendo hoy 7 de marzo del año 2021 a las 9 de la mañana. Nos vamos a encontrar en esta primera sesión para dar inicio a un nuevo tema. Vamos a dar un tiempo breve para que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma de aprendizaje. Bien, hemos dado un tiempo prudencial para que los estudiantes se vayan conectando, por lo que vamos a iniciar en esta sesión de clase con ubicación en el tema de la semana pasada. Recuerda que tuviste actividad domiciliaria, espero que la hayas realizado. Vámonos un momentico para acá. Y nos vamos acá a este tema que se encuentra ubicado en la página 14 de nuestro PDF. Y habla sobre la redundancia, que es el tema de hoy. Para ello, vamos a colocar nuestra lámina de presentaciones. ¿Y qué es una redundancia? Pues una redundancia es el empleo de palabras innecesarias para expresar una idea o concepto, por estar ya expresado con otras palabras o por sobreentenderse sin ella. A veces cometemos los errores, porque digo a veces me sumo a esta causa, y es que se cometen repeticiones de manera innecesaria de palabras. Es como decir, eh, el caballo que está allá blanco es blanco, o el café negro está hecho de un café más fuerte. Entonces, repites las mismas palabras. Hay un empleo innecesario de palabras. Entonces, la redundancia es divagar, o sea, es decir, como decimos nosotros, decir siempre lo mismo, pero con otras palabras. Es decir, expresas esas palabras, esas ideas de una manera repetitiva. Y ya vamos a ver varios ejemplos de redundancia. Así que copia este concepto en tu cuaderno de trabajo. A la casa.
pues tengo que comprar unos medicamentos y todo aquello. Entonces, Bien, vamos a dar la bienvenida a esta sesión de clase al estudiante Edwin Aguilar, quien se está incorporando a esta sesión de clase de comunicación de primer grado. Edwin, buenos días. La participación es netamente por el chat. Todo lo que vayas a, cuando se te solicite información, deberás realizarla por el chat sin utilizar micro. Entonces, Edwin Aguilar, Edwin, ¿puedes notificar por el chat, por favor, si estás trabajando? Porque tengo estudiantes que trabajan y se conectan a Zoom. Estamos iniciando esta clase y estamos en el tema de la redundancia. Edwin, esperamos por el chat su respuesta si se encuentra laborando. Bien, entonces mientras Edwin responde, seguimos con la clase. Entonces, vamos a seguir con la siguiente lámina. Y aquí nos vamos a unos ejemplos. Estamos en la clase de redundancia, cuando se emplea de manera repetitiva la mano. Ya va. Muy bien. Edwin, ¿tienes algún problema con el teclado, con tu chat? Si tienes algún teclado, algún problema con el chat, ponme una reacción de corazón. Sí, porque hay estudiantes que tienen problemas a veces con los teléfonos y se sobreentiende, pues. Entonces tenemos acá la redundancia, que es el empleo de palabras innecesarias para expresar una idea o concepto, de manera que esta idea ya ha sido expresada y vuelven otra vez a tocarla, pero expresada de otra manera, y ya por la primera se sobreentiende, como repetitivo, ¿no? Entonces, para acá tenemos unos ejemplos. Y vamos a la siguiente lámina. Dice, ¡qué enredo! Lee atentamente esta conversación entre Pedro y Carmen. Pedro es con P y Carmen es la C y Andrés es la A. Pedro dice, oye, tú Carmen, ¿qué es depilar? Y Carmen dice, depilar es sacarse los vellos que uno tiene en la piel. Por ejemplo, eso que hacemos nosotras cuando nos depilamos la ceja. Pedro dice, no, mujer, te pregunto por la Pilarica, tu hermana. Y Carmen, pues haberlo dicho, está bien. Y Pedro dice, ¿y los hijos? Y Carmen responde, que no, hombre, que la Pilarica no ha tenido hijos. Y Pedro dice, ¿cómo que no ha tenido hijos la Pilarica? ¿No se casó acaso con el Paco?
Y Carmen dice, sí, pero mira, tú que dices que el Paco es imponente y entonces no ha podido tener críos. Y Pedro dice, importante. ¿Qué va a ser imponente el Paco? Vaya, si le conozco yo aventuras de ese gandul y buenos frutos que le ha dado, lo que tal vez debe ocurrir es que la Pilárica es Esmeri. Andrés dice, Kia, hombre, que no, andáis equivocados, que ni la Pilárica es Esmeril ni el Paco es imponente. Entonces, si tú te fijas aquí en esta lectura, Edwin, aquí hay todo un enredo, como lo señala en el texto. Y el enredo se basa en, número uno, en que Pedro le pregunta a Carmen por Pilar y ella piensa que le están hablando de qué, de depilar. Aquí tenemos, vamos a borrar, depilar. Ah, ok. Entonces, luego tenemos aquí otro malentendido y hace referencia a imponente. Y aquí lo que quiere decir es impotente, pero ella dice es imponente. Y él aquí dice será importante. Luego por acá señala Pedro que Pilar es esméril. Quiso decir que era estéril. Entonces tenemos acá un enredo en una conversación, una malinterpretación de información, mal uso de las palabras. ¿Ves? Aquí hubo un problema en la comunicación y eso lo vimos en la clase pasada. Aquí el problema no fue el código. El problema de esta conversación fue el ruido. Y cuando me refiero a ruido de Edwin, no me refiero a que el escándalo, no, sino que son esas cositas, esas palabras que parece que son, pero no son. Y lo vimos en la clase pasada, tú no estuviste presente, pero se vio en la clase pasada, de lo que afecta el ruido en el código, cuando interfieren los elementos de la comunicación. Tal es el caso de Pilar, ¿no? Él le pregunta por Pilar y se entiende que es de Pilar. ¿Ve? Ah, la mujer dice que el esposo es imponente, ella quiso decir impotente. ¿Ve? Luego el chico dice que ella es esméril y quiso decir estéril. Entonces hay todo un enredo. Y aquí podemos ver de una manera u otra el problema que falla. Muy bien, Egrid, estás participando por el chat. Muy bien. Vamos aquí. Momentico. Bien. Entonces ahora vámonos a nuestra lámina y vamos a echar un poquito para atrás esta conversación. Por acá tenemos una actividad importante que deben realizar en sus cuadernos. Entre estas actividades está, he aquí que tu trabajo resulta confuso el significado de las palabras subrayadas, así que ahora vas a colocar el real significado de lo que es imponente, esmeril o esmeril, relaciones marítimas y anticorrosivos. Entonces, estos significados vas a buscar el significado real, el significado que aparece en el diccionario y el significado figurado. ¿Ve? ¿A qué hace referencia dentro del texto? Ahora nos vamos un poquitico a un momento.
Nos vamos un momentico a esta reflexión. Hemos estado hablando del ruido en la clase pasada. Entonces, para ello, vamos a hacer este contenido. Bien. Un momento, por favor. Para ello, vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si Pedro y Carmen hablaran inglés? ¿Podría comunicarse con Andrés un quechua hablante? Veamos el siguiente gráfico. Este lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es lo que es el ruido en la conversación? Pedro y Carmen, ellos hablan en inglés, pero Andrés es un hablante de quechua. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Fácil. Vamos aquí a apuntar con nuestro texto. Es que la pregunta que nos hacen es, ¿podría comunicarse con Andrés un quechua hablante? Sí, sí se podría, sí. Puede haber comunicación. Claro que puede haber comunicación a través de gestos o símbolos. Si usted se va a un país, vamos a suponer que te vayas a Rusia y tienes hambre y no sabes hablar ni inglés ni sabes hablar ruso, pues fácil, usted con gestos o con símbolos, la gente le va a entender. Entonces sí puede haber una comunicación de una persona que hable inglés con una persona que no lo hable y de manera viceversa. Si los chicos Pedro y Carmen le muestran a Andrés un balón de fútbol, él entenderá que quieren jugar o viceversa. Entonces, sí se puede hablar. Entonces copia esto en tu cuaderno y para ello te voy a dar un tiempo corto para que copies. Bien, ahora voy a proceder a borrar para poder avanzar. Y para ello, muchachos, tenemos acá, una vez que hallaste las dos condiciones básicas para que exista comunicación, ahora vamos a definirlas. Primero, la comunicación, Edwin, es un proceso social que consiste en el intercambio de información entre un organismo A y un organismo B. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa, aquí vamos a buscar el origen etimológico. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer una comunicación, hay muchos factores que hacen que
el mensaje se pueda dar, pero también se pueda distorsionar. Y para ello, ¿quién lo distorsiona? Pues puede haber varios elementos que pueden fallar. Puede fallar el código, que las personas no manejen el mismo idioma, como puede haber mucho ruido dentro de la conversación y esta tienda a malinterpretarse. Entonces, comunicación proviene del latín y significa en español compartir información, impartir o difundir. Entonces, por acá, aquí tenemos, vamos a colocarte aquí en el texto lo que significa comunicación. Significa compartir información. Ahora bien, sigo por acá. Entonces, ejemplos de comunicación. Cuando, número 1, vamos por acá. La primera es cuando nos comunicamos con nuestros padres. Ese es un ejemplo de comunicación. Cuando te pregunten, oye hijo, ¿cómo te fue en la clase de Zoom? ¿Qué te han mandado de tarea? ¿Cómo te ha ido? También otro ejemplo de comunicación es cuando conversamos también con nuestros amigos. En este ejemplo, cuando te preguntan, ¿cómo estás, Hayden? ¿Cómo te ha ido? Esos son ejemplos que podemos dar de comunicación, ese proceso social, porque ocurre a nivel social, no es a nivel individual, es a social. Y para que pueda haber comunicación, yo no puedo hacer comunicación yo sola. Tiene que haber por lo menos 2 personas mínimo para poder establecer un acto de comunicación. O en el caso de la comunicación a través de mensajería, tiene que haber un remitente, tiene que haber otra persona, otro remitente. Entonces coloca esto en tu cuaderno y para ello te doy unos breves minutos. Bien, continuamos. Entonces voy a borrar por acá para poder seguir. Y vamos a continuar. Vamos a buscar nuestro material de presentación que en su momento le dimos descanso, ¿no? Entonces tenemos tipos de comunicación. Dice que hay 2 tipos de comunicación de los que se suele hablar mucho, que son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Cuál será esa comunicación verbal y la no verbal? Pues la comunicación verbal es la que se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen 2 tipos, pues las palabras o el lenguaje puede ser expresado de manera hablada o escrita.
Un momentico, que estoy aquí con el estudiante. Bien, entonces por acá tenemos la comunicación que es verbal, de la cual existen dos. ¿Cuál será esa comunicación que, cuál será esa comunicación que puede surgir de ellas? Pues dice que la número uno, esa comunicación verbal, está la comunicación oral, que es la que se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral. ¿Por qué los llantos? Porque cuando una persona está llorando, ¿qué pensamos? Que la persona está transmitiendo, haciéndote saber que está triste, que tiene un dolor, como viene a ser también que esté alegre, porque también se puede llorar de la alegría. También cuando escuchamos a una persona reírse, pues nos damos cuenta de que la persona está contenta. Entonces, también es una manera de comunicación oral. Y tenemos la comunicación escrita que se realiza a través del código escrito, los jeroglíficos, los alfabetos, logotipos, pues ellos también pertenecen a este tipo de comunicación. Es decir, que nosotros podemos comunicarnos de dos vías, la manera oral y la manera escrita. Para ello te voy a dejar, mi querido estudiante, un tiempo para que vayas copiando en tu cuaderno. Muy bien, entonces por acá eh, muy bien, tengo aquí un estudiante que no tiene audio, pero tiene para comunicarse por el chat y entonces hace preguntas a las cuales tengo que hacerle respuesta directamente. Un momento para poder continuar el tema. Ok, bien, por acá tenemos, estamos en los tipos de comunicación. Bueno, la comunicación, otro tipo de comunicación es la comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente. Los movimientos corporales, la postura, la mirada, la forma de sentarse o de andar son un ejemplo de ello. Y este tipo de comunicación, bueno, cuando estamos en la calle, ¿no les ha pasado? ¿No les ha sucedido de que se montan en la combi y de repente se montan dos chicos con una cara de que vamos a robar y uno de ellos le hace señas, o sea, lo mira al compañero y el otro se mira y eso quiere decir que, ay, 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 se están haciendo una comunicación no verbal entre ellos y quiere decir que van a robar el bus. Entonces ahí también surge una comunicación no verbal. También puede ser cuando este puede ser cuando de repente tal es el caso también de cuando te dije que cuando se iba para un país donde no se sabía el idioma, pues también puede surgir una comunicación no verbal, puede ser a través de símbolos.
Y en el caso aquí de las posturas o la mirada, bueno, las miradas ya te dije, cuando tu mamá ve que estás haciendo algo imprudente, ella te mira y ya tú entiendes el significado de esa mirada. Esa mirada es una mirada amenazadora, una mirada de que ya sabes que si sigues hablando te voy a castigar. También a través de los movimientos corporales, cuando a la chica le gusta a un muchacho o viceversa, pero más que todo es la chica hace movimientos con su cuerpo para llamar la atención de este chico. Entonces también ahí surge una comunicación no verbal. Entonces para ello vamos a dejar un tiempo para que copies este concepto. Bien, entonces hemos visto dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, que es la oral y la escrita, y la comunicación no verbal, que es a través de nuestra mirada, nuestra postura, nuestros movimientos corporales, también señas y símbolos. Ahora vamos con la siguiente lámina. Y según el número de participantes también existen diversos tipos de comunicación. Pues el tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen en una interacción comunicativa. Y estamos en los tipos de comunicación. Y según el número de participantes, tenemos que puede ser individual. Y en este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor. Es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo, o sea, de tú a tú. Es un marco de interacción caracterizado por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una audiencia o en una tercera persona que observa. Es decir, este tipo de comunicación es de tú a tú. O sea, con una persona que va a ser el emisor y un receptor. No van a haber expectantes observadores, no. Y en este tipo de comunicación individuales, voy a poner el ejemplo cuando tienes ese mejor amigo al que le cuentas tus cosas íntimas. No hay tercero, ahí es tu amigo y tú. Están la comunicación colectiva, que este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En estos casos pueden darse la situación de que a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto no en ella, sino en el resto de la gente. Entonces, aquí en este tipo de comunicación hay más participantes, ¿ves? Y el discurso, o sea, tu mensaje, lo que va a buscar es que cause impacto no en la persona nada más, sino en el resto de las personas. Véanse los debates, donde acude mucha gente. Cuando se va de un discurso, una oratoria, uno quiere causar el impacto, no en un grupito, sino en un gran auditorio con muchas personas, es decir, al resto de la gente. Entonces, esa es la comunicación colectiva. La intrapersonal, que se ha repetido muchas veces en varios temas, este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma, o sea, de yo a yo. Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones.
está discutido si realmente se puede considerar comunicación en la actualidad, pero eso es cuando tú te comunicas contigo mismo. Hay personas que emplean un espejo y hablan y dicen, eso es una comunicación intra porque va desde adentro, de yo a yo. Cuando razonas y dices, ¿será que compro este color de vestido? No, ese color de vestido ya tienes allí en tu propia mente, haces emisor receptor. Entonces por acá mi estudiante copia todos estos apuntes en tu cuaderno. Bien, ya estamos finalizando esta primera sesión de clase, así que vamos a dar las orientaciones a los estudiantes y vamos a escribirle al estudiante que se le hace difícil escuchar. Ahora vamos a conectarnos a la segunda sesión, la segunda parte, como lo copio yo, de comunicación. Entonces vamos a hacer la conexión a través de la segunda sesión para que puedas un momento. Vamos a conectarnos todos a la segunda sesión de comunicación, donde seguiremos ampliando este tema. Pues recuérdense que vamos a ver 3 sesiones. Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a incorporarnos a la segunda parte de comunicación, y para ello los invito a conectarse al segundo enlace de razonamiento verbal a través de la plataforma Zoom.